Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos concluyendo el capítulo 1 del profeta del libro del profeta Ezequiel. Los versículos 22 al 28 son los que leeremos en esta mañana para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Dios anima a sus siervos. Dios anima a sus siervos. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60, capítulo 1, versículos 22 al 28. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ellas en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vamos a leer la misma porción, versículos 22 al 28, capítulo 1, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, dos alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Dios anima a sus siervos, la visión de Dios sobre su trono. Por encima de los querubines está lo que parece ser una expansión de cristal impresionante. Sobre esta parece haber un trono de zafiro que lleva una radiante figura resplandeciente. El resplandor es como un arco iris, es la gloria del Señor. Hay muchos elementos de la visión de Dios sobre su trono que recuerdan la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 4, lo que nos indica que Juan había bebido profundamente de la fuente de la profecía de Ezequiel. Dice en el versículo 22, y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal. Esta comparación es sugerida por la bóveda celeste o el firmamento.
En Apocalipsis 4:6 tenemos un mar de vidrio semejante al cristal delante del trono, lo que hace resaltar la trascendencia de Dios. En efecto, es el firmamento lo que constituye la separación entre la tierra y Dios y lo oculta de nosotros en el lenguaje simbólico de la Biblia. A medida que venían los querubines tirando del carro, Ezequiel oyó el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, lo que en la visión era simbolizado por el trueno que se oía en la tempestad y que a la vez sugiere el gran poder de Dios, como la voz del Omnipotente. Y sobre la expansión, dice el versículo 26, se veía un trono que parecía de piedra de zafiro, como se relata en Apocalipsis 4, 2 y 3. Esto y la descripción del ser sentado sobre el trono. Igual al pasaje paralelo en Apocalipsis 4, 2 y 3, como hemos dicho, y también en capítulo 10 de Daniel, versículos 5 y 6. Esto acentúan la gloria de Dios como un ser de luz resplandeciente y magnífico. El uso de la palabra fuego, las referencias a las hermosas joyas y el ámbar, todo destaca el carácter de Dios como un Dios de luz y de gloria. Tenemos en esta descripción de Dios la representación apocalíptica de primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. En la visión que tuvo Ezequiel, en la de Juan y en la de Daniel, es esta característica de Dios como luz la que más impresiona a estos profetas en su experiencia de éxtasis. Dice el versículo 28, y detrás del trono había un resplandor, cual parece el arco del cielo. El arco iris en la literatura apocalíptica simboliza los pactos de Dios con el hombre, así como la seguridad de que Él guardará su parte. Y sobre el trono había una semejanza que parecía de hombre. Tan grandioso fue el ser que Ezequiel describe aquí, que no quiere quitarle nada de su gloria y dignidad, dándole forma de un hombre, pero a la vez lo quería describir en términos que los hombres pudieran entender. Además, este ser tiene que describirse de modo que se dé cuenta que tiene una personalidad. Por todo esto, el profeta emplea los términos que aquí aparecen. No era necesario que Ezequiel diera nombre a este ser, porque era natural entender que se trataba de Jehová. Con la reserva natural en un profeta hebreo, no quería pronunciar el nombre de aquel que se sentaba allí. Especialmente entre los hebreos de la época posterior de la historia de la nación, el nombre de Jehová no se pronunciaba. Hasta tal extremo se llevó esa tendencia que por fin se perdió absolutamente su pronunciación exacta. Completamente rendido, Ezequiel, por todo lo que había presenciado, cayó sobre su rostro y se preparó a escuchar la voz que le había de hablar. Así que, por encima de esas sorprendentes y majestuosas criaturas, estaba el propio Señor, separado de los querubines por una impresionante expansión refulgente. Este efecto audiovisual aumenta el asombro reverente que experimentamos cuando pensamos en Dios. La penetrante pureza de la santidad de Dios y el fuego purificador de su juicio se vuelven a ser patentes en esta visión del Señor. Sin embargo, el resplandor que lo rodea estaba constituido por una suave refulgencia de su gracia, tal como se le anunció a Noé después del diluvio con el arco iris. Las bendiciones de Dios serían infaliblemente otorgadas a través de todas las generaciones. El desastre nacional había venido desde el norte. La santidad de Dios, su pureza y su ira relampagueante estaban detrás de ello. No obstante, el resplandor de sus misericordiosas promesas no desaparece. Aunque el Señor amenace con disciplinar o que discipline, su misericordioso perdón siempre predomina. Esta visión no tenía el propósito de restringir a Dios a una determinada forma tangible. Por eso Ezequiel tiene el cuidado de que nos demos cuenta de ello al acumular palabras como aspecto, semejanza, apariencia, parecer,
como figura de. Este tipo de lenguaje nos da el derecho de tomarnos la libertad de concluir que estos efectos visuales son símbolos de las diferentes características de Dios que nos son conocidas. Como hemos visto en lo precedente, esta sección concluye con una reacción predecible. Ezequiel, lleno de reverente asombro, se postra sobre su rostro y después de esto se oye una voz. Es necesario el comentario verbal con el fin de poder explicar por qué Dios se le había aparecido en esa oportunidad y de esa manera. La visión que tiene Ezequiel la podemos dividir en dos partes. Primero, la visión de la bóveda. Dice en el versículo 22, y por encima de las cabezas de los seres vivientes había una semejanza de expansión. En hebreo, raquia, el mismo vocablo de Génesis 1, 6 y 8 para designar la bóveda del firmamento. Como el ojo, es decir, el color de un hielo terrible. Esto es de un cristal aterrador. La extensión y el resplandor de esta bóveda produjeron en Ezequiel un sentimiento de reverencia pavorosa. Dios está en lo alto, por encima del firmamento. Estos seres vivientes están presentados como debajo del firmamento, lo cual denota sumisión y sujeción al dominio de Dios. Ezequiel dice, oyó el sonido de las alas de los ángeles, a fin de despertarle la atención a lo que Dios iba a decirle desde encima de la bóveda. Oyó la voz del que se sienta en el trono. Y cuando resonaba esta voz, los ángeles plegaban sus alas, con lo que cesaba el ruido que producían sus alas. Y toda la atención del esplendor podía dirigirse hacia el que hablaba desde encima de la bóveda. La voz de Dios solo puede percibirse bien cuando se cierran los oídos a las voces y a los ruidos del mundo. Además, cuando dice la expansión, estas alas extendidas sobre las cabezas de los seres vivientes estaban unidas y encima de ellas había un área que Ezequiel describe como una expansión. Hemos dicho raquia. No se trataba de un espacio vacío. La misma palabra se usó para describir la expansión creada por Dios en el segundo día de la creación, que se menciona como algo sólido y que servía de apoyo a las aguas que estaban encima de ella. El brillante resplandor de la expansión que estaba sobre los querubines le pareció a Ezequiel a manera de cristal maravilloso, como cristales de hielo que refulgen a la luz del sol. Es interesante que el apóstol Juan dijera que alrededor del trono de Dios hay un mar de vidrio semejante al cristal. Cuando se movían las alas de los querubines, se escuchaba el sonido. Y era, dice, tan intenso como la voz del Omnipotente. Posiblemente una alusión a los truenos que algunas veces se usan para describir la voz del Señor. Aquel sonido recordó a Ezequiel el ruido de la muchedumbre, como el ruido que hace un ejército que entra en batalla. Cuando los querubines se paraban, bajaban sus alas. Y aquí está el primer elemento, la visión de la bóveda. Después, si revisamos el trono en sí, podemos ver a medida que los querubines se paraban y bajaban sus alas, el sonido de ellas también desaparecía. Fue entonces que Ezequiel notó que había otro sonido. Era una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Esa era la voz de Dios que estaba sentado en un trono. Cuando instintivamente Ezequiel miró hacia arriba en dirección al lugar de donde procedía la voz, vio la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, o más correctamente lapislázuli, que es una piedra de color azul profundo considerada muy valiosa desde tiempos inmemoriales, la cual se corta y pule para fines ornamentales. Y sentado sobre ese reluciente trono estaba alguien que parecía hombre. Primeramente, la mirada de Ezequiel fue atraída hacia la parte superior de su cuerpo y después hacia la parte inferior. Aunque Ezequiel pudo describir los querubines con todo detalle,
Todo lo que pudo decir acerca de Dios es que su apariencia es como de bronce refulgente y como fuego. El resplandor de su gloria era tan brillante que Ezequiel solo pudo ver su forma antes de que tuviera que retirar la mirada y ver hacia abajo. También observó que tenía un resplandor alrededor semejante al arco iris. Los multifacéticos colores del arco iris eran refractados desde la brillante luz de la gloria de Jehová. En la visión que tuvo, el apóstol Juan también describió la inmarcesible belleza del trono de Dios en los cielos. Para que nadie dudara lo que vio, Ezequiel declaró claramente que aquella era la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. La gloria del Señor se menciona 16 veces en el libro del profeta Ezequiel. Y lo que vio Ezequiel fue una teofanía, porque Dios se le apareció en forma de visión. Al usar los términos apariencia y parecía, el profeta estaba indicando que no vio a Dios directamente, lo cual habría provocado su muerte inmediata. Ezequiel respondió en sumisión humilde, cayendo postrado sobre su rostro. Cuando el profeta se postró asombrado ante la majestad divina, pudo escuchar la voz de Dios que le hablaba. Probablemente esta es la misma voz que se menciona en el capítulo 1, cuando habla a Ezequiel. Las otras partes de esta visión no eran sino el prefacio. En ellas, Dios se daba a conocer como Señor de los ángeles y supremo director de todos los asuntos de este mundo inferior. Pero ahora que el profeta va a recibir una revelación de Dios mismo, hemos de mirar por encima de los seres vivientes y de las ruedas. Tenemos semejanzas bastante tangibles con la porción de Apocalipsis 1, 12 al 17. Ezequiel, al oír esta voz que salía de encima de la bóveda, miró, como Juan en Apocalipsis, y vio la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Es un trono de gloria, de triunfo, de gracia, de gobierno y de juicio. Sobre su trono, una semejanza como la apariencia de un hombre en lo alto. Son las voces que él escucha y que identifican. Pero hay un detalle, la apariencia de un hombre al hablar de Dios. Al ser así, que en el libro profético del Nuevo Testamento se evita cuidadosamente la mención de ninguna apariencia de hombre al hablar del que está sentado en el trono. Ezequiel lo hace. La razón no puede ser otra que el que aparece sobre la figura del trono en Ezequiel no es otro que Cristo preencarnado, por medio del cual Jehová Dios va a comunicar a Ezequiel su mensaje. Una vez encarnado, todos los detalles con que se describe al que está en el trono coinciden con lo que Juan vio en Apocalipsis 1, atribuido a Jesucristo. Por tanto, ya puede quedar Dios el Padre en Apocalipsis 4:2 en su absoluta trascendencia, ya que tenemos a uno semejante al Hijo del Hombre, tal como lo dice Juan en Apocalipsis 1:13. Ezequiel dice en el versículo 27, vio a continuación como el color u ojo del electro, como la apariencia de fuego en derredor envolviéndolo, refiriéndose a la división descrita en el versículo 27, de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Lo de arriba era interior y envuelto, lo de abajo era exterior. Algunos piensan que lo primero significa la naturaleza divina de Cristo, escondida dentro del color del ámbar, es decir, del electro. Esto es lo que ningún hombre ha visto ni puede ver. Lo segundo suponen es la semejanza humana, cuya gloria fue vista por algunos. En una línea parecida, lo podemos ver en Juan 1:14. Es también digno de notarse que la apariencia de hombre sobre el trono está dividida. Dice que la parte superior como el color de Hashmal y la parte inferior como la apariencia de fuego. Ahora, considerando esta afirmación, la apariencia dividida de hombre no representa a Dios, a quien está sobre la carroza, sino que presenta una parte de la creación. Asimismo, dice el profeta, esta era la apariencia de semejanza de la gloria del Señor, pero la gloria del Señor es diferente del Señor mismo. Así,
podemos leer Filipenses capítulo 2, versículo 6 y Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria diferente de Dios, para ver qué puntos están en concordancia con lo que leemos en Ezequiel. El trono estaba, dice, con una aureola, algo con semejanza al arco iris, que aparece en las nubes el día que llueve. Así como es un alarde de majestad, es también prenda de misericordia, pues es confirmación de la benigna promesa que Dios tiene hecha. Ahora que el fuego de la ira de Dios fulguraba contra Jerusalén, se podía mirar el arco iris y recordar el pacto que hizo con los patriarcas, el pacto que hizo con Noé. Como en el caso de Juan, en Apocalipsis 1:17, Ezequiel se postra sobre su rostro, abrumado por lo que había visto, lo cual a su vez solo tenía por objeto prepararle para escuchar lo que iba a oír. Nada mejor para terminar este comentario que lo que podemos extraer de esta porción. Cuando nosotros leemos la Escritura y llegamos a un pasaje como este, podemos a veces pensar que las materias que estamos o los materiales que estamos leyendo están muy alejados de nuestra vida y servicio. Pero lo contrario es cierto. Justamente como Ezequiel fue un mensajero fiel por Dios, que advirtió del juicio para los incrédulos y aseguró bendición para los creyentes. Así también nosotros hoy tenemos el privilegio sin par de convocar a todos los hombres a la verdad en Cristo. Si hemos tenido alguna vez una visión de la santidad y majestad de nuestro Dios, ¿cómo podríamos callarnos? ¿Cómo podríamos dejar de proclamar su mensaje? Si somos fieles, Él ha prometido llamar a un remanente de entre todos los pueblos a esta porción de su pueblo que se ha mantenido fiel. Si pensamos también en una aplicación completa del capítulo, vemos que Dios anima a sus siervos. Dios les transmite la visión de su gloria. Podemos pensar en la majestuosidad de Dios. Podemos a lo mejor llegar a tener o a imaginar concretamente cómo puede ser la gloria de Dios, pero sin lugar a dudas, el estar delante de su presencia borrará todas esas expectativas. Ezequiel comprende con esta visión, con este inicio, que Dios es soberano de todo lo creado. Comprendió que Dios no está limitado a un lugar, no lo limita el lugar. Además, vio la gloria de Dios y su poder. Y Dios le afirmó a él, lo vamos a ver en los siguientes días. Dios afirma su profesión. Puede ser que Dios no siempre llame a la gente más talentosa. Sin embargo, Él nos capacita y nos anima para la obra y nos da el mensaje que hemos de proclamar. Y debe ser un gozo para nosotros el poder servirle, el poder estar delante de Él. Vemos que Ezequiel cayó postrado. Inclinarse o postrarse ante alguien implicaba reconocer su autoridad y señorío. Nosotros reconozcamos también en Jehová Dios su autoridad y señorío. Y en el caso de Dios es también someternos ante su presencia o delante de su presencia. Nosotros sometámonos delante de su presencia como lo hizo Ezequiel. En un sentido simbólico, cuando Ezequiel se levanta, ya no es el sacerdote, es el profeta que es levantado por el Espíritu de Dios quien lo comisiona. Cuando nosotros somos llamados, cuando nosotros atendemos a este llamado delante de Dios, ya no somos solo hombres naturales, ahora somos hombres espirituales.
Esta visión del primer capítulo de Ezequiel tiene algunas lecciones básicas. En primer lugar, contiene un reencuentro de este joven judío con la visión de un Dios santo, poderoso y majestuoso. La importancia de este reencuentro para el profeta y los cautivos se puede notar en el impacto que debió causar en ellos, en la cultura y en la religión babilónica. Este Dios que se manifiesta es el que ha hecho un pacto con la casa de Israel, de la misma manera que Jeremías en Jerusalén se encontraba. Ezequiel entre los cautivos debía tener en claro que tanto el castigo como la esperanza del pueblo estaban en torno al mismo personaje. La mención del arco iris recordaba tanto el castigo por el pecado como la promesa hecha por Dios en el contexto del pacto en Génesis 9. Y por último, este capítulo muestra que nada, incluyendo la ubicación geográfica, podía separar al pueblo de su Dios. Se podía destacar que esta visión inicial que marca el contexto teológico del ministerio de Ezequiel contiene un detalle de esperanza, dado que la presencia de Dios les acompaña aún a las lejanas tierras de Babilonia, pero se trata de una esperanza condicionada a la obediencia del pacto. Si nosotros queremos acceder a esta esperanza, también debemos mostrar obediencia. También debemos estar dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Todas las repeticiones que hemos visto en la visión de este capítulo nos hace pensar que Ezequiel está pasando por un momento difícil al tratar de entender todos los detalles de lo que había visto y oído, con el fin de que tengamos al menos una somera comprensión de lo que es el poder de Dios. El profeta recurre a comparaciones. Hay ocasiones que Ezequiel parece recapitular su descripción cuando vuelve a ver y vuelve a describir lo que percibe ahora. Esta visión no fue una simple exhibición de fuegos artificiales que Dios presentó para que el profeta disfrutara. Fue algo que el Señor hizo para preparar a Ezequiel para su ministerio, fortaleciéndolo para que predicara el juicio y dándole la confianza necesaria para señalar las promesas de Dios. Las difíciles circunstancias bajo que vivió Ezequiel requerían una fuente de confianza y fortaleza. Esta fue la forma en que Dios animó a Ezequiel. Y esta es la forma en que Dios nos anima a cada uno de nosotros. Confiemos en Dios, confiemos en su promesa. Sabemos que a la larga toda persona caerá ante Dios, ya sea por reverencia y gratitud, por su misericordia o por temor a su castigo. Sobre la base de la forma en la que vivimos hoy, cómo reaccionamos a la santidad de Dios. Busquemos más santidad, busquemos mantener nuestra relación de Dios. Sintámonos animados con estas palabras en el libro del profeta Ezequiel. Que todo creyente piense en la gloria del Señor, para que paulatinamente seamos cambiados y transformados a su imagen por el Espíritu del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la vida, Señor del universo, gracias Padre porque nos permites ahora, Señor, ser animados a través de tu palabra, Señor, ser exhortados y también exigidos, Señor, a obediencia. Gracias Padre porque en todo tiempo nos muestras tu bondad, tu misericordia y tu amor. Permítenos, Padre, que ahora en este tiempo, en este día, Señor, podamos meditar en las grandes obras que haces por nosotros y en todos los llamados que haces, Señor, a nuestro corazón. Permítenos, Señor, ser obedientes, ser fieles y manifestar, Señor, ese amor para contigo, también demostrándolo con nuestros semejantes. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. De todo y en todo te damos las gracias y lo rogamos y pedimos a ti todas las cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús,
Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.